Terminamos el ejercicio 1.20. El ejercicio 1.20. Y entonces hoy vamos a iniciar con estructuras, ¿sí? O más bien el 1.20 era de estructuras, ¿no? Sí, el 1.20 fue el primero. Ajá, sí. Muy bien. Entonces, ¿dudas respecto a los métodos empleados? Yo, profe. Ajá. Bueno, es que ya ve que comentó en el foro que el... Creo que les mandé un mensaje que más bien era para el otro grupo. Ok. Sí, ahí discúlpenme, me equivoqué de chat. De chat, sí. Okay. Se supone que se lo iba a mandar al 1MM4 y sin querer se los mandé a ustedes y apenas hoy que estaba teniendo clase con ellos me di cuenta de que me había equivocado de grupo al que le había mandado eso. Sí, ahí disculpen. Sí, mandé un comentario sobre una suma de momentos, pero de hecho ese comentario pues en realidad debería ser para el problema que vamos a ver a partir de hoy. Sí, de hecho déjenme lo borro. ¿Sale? Para que no cause más ruido. Entonces, nosotros nos quedamos con este problema y debemos de continuar con una tarea que ustedes tenían, que era el problema 1.21. ¿Cómo les fue con esa tarea? Yo no la he hecho, profe. Voy a esperar a que explique el ejemplo 1.22 para ver si se me aclaran un poquito más las ideas. Ajá. Más que nada, ¿cuáles son las dudas que tienen? ¿Hola? Pues, por ejemplo, en mi caso no es relacionado con los conceptos nuevos de la materia, sino con sumatoria de momentos. Eso es lo que a mí me hace ruido. Ajá. Bueno, en sí, el ejemplo anterior, yo quise hacer cortes de sección para que vieran pues la ventaja de hacer cortes en vez de estar haciendo análisis nodo por nodo para toda la estructura. Ahora, si a ustedes se les hace mejor o dominan más suma de fuerzas en nodos, pues por mí no habría mucho problema, ¿verdad? Solo que sí les lleva un poco más de tiempo en general. Bien, el día de hoy, en el problema 1.22, claro que voy a analizar la estructura, aunque yo esperaba pues, que tuvieran ustedes algo ya avanzado en base a lo que hicieron del problema 1.21. Bien, ¿alguien más que tenga dudas del problema 1.21? Yo tampoco lo he hecho, profe. Ajá. Pero es porque todavía estoy un poquillo atorado con otros anteriores del problemario, que se supone que son más sencillos, entonces pues primero resolver lo básico para pasar a lo otro. Bueno, vamos a decir que este es un tema un poquito diferente, ¿verdad?
No es lo mismo ver una estructura que analizar barras. Igual les pido de favor que traten de preguntarme de las tareas que tengan dudas. Así sean tareas pasadas, si tienen dudas, pregunten, porque lo único que va a pasar aquí es que se les va a ir acumulando cada vez más. Entonces no importa si le pregunto aquí La ahorita. dificultad de esto, ¿no? ¿Claro? Ya ve que la clase pasada yo le había preguntado también sobre el problema donde teníamos un cilindro que se hacía con una lámina. Ajá, sí. No sé si no estoy planteando bien mis ecuaciones a la hora de querer sacar la fuerza P, pero no me da igual para los dos lados, para la que es perpendicular y para la que es paralela. Entonces, pues ahí no me da, y ya estuve revisando mi procedimiento y no hallo cómo cambiarle. Ajá. Mira, aquí el detalle está en entender el concepto del corte, porque es siempre lo mismo. Básicamente tú aquí aplicas una fuerza P, ¿verdad? Y tenemos aquí un cierto ángulo θ. Entonces vamos a decir que esta fuerza P de aquí la vas a descomponer en una fuerza P que va hacia acá, perpendicular, y una fuerza que va hacia acá, paralela. Sí se ve el dibujo, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Ahora, la pregunta sería, este ángulo θ de aquí, ¿dónde lo ves aquí en este triángulo? ¿En el triángulo de A y A0? En este que estoy indicando aquí, en este rojo. Es que ahorita no me marca, como que la pantalla del internet está lenta, entonces no me aparece lo que está marcando. ¿Si es en el de A y A0? No, estoy dibujando un triángulo en el lado derecho. ¿Los demás no lo ven? Ya, aparece entre la fuerza P, la línea de fuerza, con la que es perpendicular a la área. Muy bien, entonces el ángulo está aquí, ¿vale? Entonces, esta sería coseno o seno, la que está adyacente. Coseno para sacar la fuerza en Y. Entonces, no en Y, sino perpendicular, ¿sale? Sí. Sería P coseno de θ. ¿Y esta de acá? Sería P seno de θ. Muy bien. Ahora, el área, que es esta naranja que estoy yo aquí indicando, ¿por qué función iría? ¿Por seno o por coseno? No sé, ahí yo usé la fórmula del área del elipse. A ver, se me hace un poco difícil el área del elipse porque para eso necesitas diámetro menor y diámetro mayor. Pero bueno, ahora sí, el triángulo que tú me decías entre A y A0. Si lo estás viendo a la izquierda, ¿no? Sí. En ese triángulo, ¿quién es A0 y quién es A dentro del triángulo? A0 sería... Hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Ah. ¿Y quién es A0 entonces? La fuerza P. No. En este triángulo, ¿quién es A0?
A0 ni Es siquiera el tiene que ver con la cateto fuerza. adyacente. ¿Perdón? El cateto adyacente. Muy bien, entonces, si este es adyacente y A es hipotenusa, ¿qué función relaciona adyacente e hipotenusa? El coseno. ¿Me puedes dictar a qué sería igual el coseno en ese triángulo? Ah, Coseno de teta, ¿a qué es igual? pues el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué escribo? A entre A. No, A0 entre A. Entonces, adyacente entre hipotenusa, A0 entre A. ¿Sale? De aquí despeja A, que es la que yo quiero conocer. ¿A qué sería igual a? Al coseno del ángulo. A ver. Recuerda ¿Quieres que saber A, verdad? A, así es. A0 sobre coseno. A0 sobre coseno. Muy bien, A0 sobre coseno. Entonces, esto es el procedimiento básico. Tú quieres calcular sigma, dime cuál es la fuerza normal o perpendicular al área. Sería El coseno de el, teta. A ver, déjenlo que conteste, por favor, que él es el de la duda. Ahí, por favor. la fuerza perpendicular sería el P coseno de teta entre el área. Ajá. P coseno de teta entre el área. Ahora, ¿quién es el área? Pues el área anaranjada. A ver, acá la estoy circulando. ¿Quién es el área? A0 entre coseno de teta. Eso vamos a poner aquí. A0 entre coseno de teta. ¿Sale? Y de ahí tú sacarías que P sobre A0 por coseno cuadrado de teta es sigma. ¿Queda claro? Sí. De la misma manera calcularías tau, que es la fuerza paralela entre el área. ¿Sale? Y bueno, esto ya tú lo completas. Pero Sí. básicamente es hacer esto. Todo esto de aquí hay que hacerlo cada vez si es que no usan formulario. Gracias. Entonces, continúen echándole ganas, pero sí, repito, si tienen dudas, pregunten lo más pronto posible, aunque sea por correo, para que yo les pueda ir respondiendo, porque si no las dudas se van acumulando. Bien, entonces, voy a hacer un análisis de esta estructura del problema 1.21, porque es la misma estructura del problema 1.22. ¿Sale? Entonces, problema 1.22 me pide calcular el esfuerzo cortante máximo en el perno H. Perno H es este de aquí. Y ese perno tiene unidas 4 barras. La barra AH, la barra BH, la barra CH y la barra GH. Aquí se muestra una imagen del perno
para que sepamos qué barra está en qué acomodo. Se acomoda primero la barra en HA, es decir, esta barra. Luego la barra vertical BH se acomoda aquí. Después la barra HG, que es esta, se acomoda acá. Y la barra HC se acomoda de este lado. Díganme si estamos bien con lo del video o todo el mundo lo capta retrasado. Yo lo veo bien. Bueno, Yo también. más que nada... Yo no estoy viendo nada, pero es por mi internet. ¿Perdón? ¿Cómo Digo dice? que yo no estoy viendo nada, pero es por mi internet. A mí no me carga la pantalla, pero estoy viendo qué hacer para solucionarlo. Ah, caray, ¿no te carga la pantalla? No estoy viendo nada. Se ve todo en oscuro. Bueno, Pero es por mi creo internet. que uno de tus compañeros está grabando la clase. Así que trata de checar en el Teams al final a ver si puedes bajar la grabación, ¿no? Sí, creo que eso voy a hacer. Ajá. Y Sí, gracias. pues sí hay que tratar de externar ese tipo de problemas, pero no a mí, sino a subdirección, para que vean ellos pues qué solución nos pueden dar, ¿no? Porque yo podría hacerles videos por separado en lugar de tener la clase en vivo, pero no sé qué es lo que a ustedes les convenga más. A mí se me hace mejor una clase más interactiva. ¿Ustedes cómo ven? Sí, yo pienso que sí es mejor así, o sea, con la transmisión. Sí, yo pienso que la Ya clase que en vivo está mejor. Entonces, si en algún caso dado no pueden ver, siempre hay algún compañero grabando. No sé por qué, ¿verdad? Pero está bien que graben. Y al final, si se puede, descarguen la grabación de la clase, ¿no? Eso sí, pues traten en todo caso de, si no tienen el video, traten de tener el PDF a la mano. Y según lo que yo vaya explicando, pues a lo mejor se pueden dar una idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Ahí, por favor. sí, gracias. Ajá, sí. Y bueno, como les comentaba, voy a analizar el perno en H. Y por lo tanto, para analizar este perno en H, yo necesito saber las fuerzas de las barras que están unidas a dicho perno. Por eso voy a tener que calcular qué fuerzas hay en AH, qué fuerzas hay en BH, qué fuerzas hay en CH y qué fuerzas hay en GH. Sí, voy a partir pensando que no hicieron el problema anterior y que no tenemos calculada ninguna fuerza. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Sí, ¿verdad? sí, profe. Muy bien. Entonces, para esta estructura en particular, a diferencia de la anterior, sí les voy a pedir que calculemos primero las reacciones en los apoyos. ¿Por qué en el problema anterior sí se pudo sin las reacciones en los apoyos y en este no? ¿Recuerdan cómo hicimos el problema anterior, el 1.20? ¿Qué hicimos en el 1.20 para calcular las fuerzas? Cortes de sección. ¿Y de qué lado veíamos los cortes? ¿Del izquierdo o del derecho? Derecho. Del lado derecho. Chequen sus apuntes, todos los cortes los vimos del lado derecho. Según recuerdo, el primero lo hicimos del derecho y creo que el último nada más era del lado izquierdo.
Del lado izquierdo, nada más vimos, si acaso, para una reacción de un apoyo, para decir que era 0. ¿Sale? Pero en el problema 1.20, como la estructura está cargada del lado izquierdo a la pared y las fuerzas externas están solo del derecho, pudimos hacer cortes de tal manera que los apoyos nunca los tomamos en cuenta. Sin embargo, en esta estructura del 1.22, ustedes pueden notar que las fuerzas que están involucradas y las partes de la estructura que me importan están en medio. Entonces, no importa si veo del lado izquierdo o del lado derecho, voy a tener que contemplar la reacción en A o la reacción en E, alguna de las dos. Además, les adelanto que en las tareas prácticamente van a resolver toda la estructura, así que lo mejor sería para nosotros encontrar las reacciones en los apoyos primero. ¿Cómo ven? ¿Queda claro eso? Sí. Muy bien, entonces, ya sea que estén viendo en la pantalla o en su PDF, díganme por favor, ¿qué tipo de apoyo es el que tenemos en A y qué tipo de apoyo es el que tenemos en E? ¿N es un perno? Bueno, hay pernos en E, hay pernos en F, hay pernos en G, hay perno en C, ¿sí? En cada unión hay pernos. El Pero E es yo un pregunto punto el tipo de unión. pivotante. ¿Mande? ¿El E no es un punto pivotante o algo así? Es un pivotante. Bueno, es un perno. Es lo mismo que pivotante. Pero yo pregunto por el apoyo. Pues en el A es un apoyo fijo, ¿no? En A es fijo. Y entonces en E, ¿qué es? ¿Qué forma tiene en A? Tiene un círculo. Es una ruedita, ¿verdad? Donde está fijo es en E. ¿Y qué forma tiene en E? A ver, díganme, ¿qué diferencia hay entre E y A? En E como que algo lo... En E sí es fijo. En E es fijo y en A es móvil, ¿no? En A es móvil. Muy bien, en A se puede mover. ¿En qué dirección creen que se pueda mover? En la dirección de X. En X. Horizontal. En horizontal, en X, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben, en A se puede mover libremente en X, por lo tanto, no hay reacción en X. ¿Qué reacciones tiene entonces este apoyo? Reacciones en Y normales. Vamos a poner aquí una fuerza y le ponemos que es RAY. La de X no la pongo, ¿verdad? Porque sí se puede mover en X, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Ahora, en E, ¿se puede mover en X? No. 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 Entonces vamos a poner una reacción. Vamos a poner una reacción REX. ¿Se puede mover en Y?
Tampoco. Tampoco. Entonces, ponemos aquí una reacción RE-Y. ¿Dudas al respecto? Una duda. ¿Por qué no se movía en Y? ¿Perdón? ¿Por qué no se movía en Y? A ver, vean otra vez la forma del apoyo. ¿Por qué crees que no se pueda mover en Y? Ah, ya. ¿Puede traspasar el piso? No. No, ¿verdad? Entonces, por esa razón, no se puede mover en Y cuando yo le aplico estas cargas de 4, 2 y 3. Más que nada, traten de repasar los tipos de apoyo y las reacciones que involucra cada uno de esos tipos de apoyo. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo hacemos un diagrama de cuerpo libre de la estructura? Con los cortes. Con cortes de la estructura completa. Quiero un diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. ¿Qué tengo que hacer para hacer un diagrama de la estructura completa? Quitar los soportes en cada lado. Muy bien, entonces vamos a quitar los apoyos y en su lugar ponemos las reacciones, que de hecho ya lo hice, ya puse las reacciones. Lo único que me faltó fue que la reacción aparece porque quito el apoyo, es decir, quito el piso en A y en su lugar pongo la fuerza RAY que estaba ejerciendo el piso. Quito el piso en E y en su lugar pongo las reacciones REX y REY que ejerce el piso. ¿Sale? Esas reacciones no son fuerzas internas de la estructura, son fuerzas del piso sobre la estructura. ¿Queda claro? ¿Sí? Todavía no hago ningún corte en la estructura. Sí. Entonces, esto es un diagrama de cuerpo libre. Noten que todas son fuerzas externas a la estructura. No he hecho ningún corte en la estructura. Entonces, desconozco RAY, REY y REX. ¿Qué podríamos hacer para encontrarlos? Una sumatoria de momentos en el punto E. Una suma de momentos en E. ¿Y qué obtendríamos con la suma de momentos en E? RAY. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a hacer una suma de momentos en... Una suma de momentos en E. Me dijeron, ¿verdad? Suma de momentos en E igual a 0. Muy bien. ¿Ya la están haciendo ustedes en su libreta? ¿Me la dictan o la escribo yo? Escríbala, profe, por favor. Bueno,
Entonces, vamos a hacer suma de momentos N, ¿sale? Y vamos a comenzar, bueno, a mí me gusta comenzar en orden, ¿verdad? Lo primero sería que recuerden que para nosotros vamos a considerar que es positivo si el giro que provoca la fuerza es antihorario, ¿sale? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora, vamos a realizar entonces orden. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la primera fuerza que yo veo de izquierda a derecha? DE. RA. De izquierda a derecha, ¿cuál es la primera? Es RAY, ¿no? Sí. RAY es la que veo a la izquierda. Ahora, imaginen que toda la estructura solo está apoyada en E y yo aplico la fuerza RAY. ¿En qué sentido va a tratar de girar la estructura cuando yo aplique esta fuerza? Sentido horario. Horario. Por lo tanto, su momento va a ser Negativo. negativo. Ahora, RAY es vertical. Necesito una distancia perpendicular a RAY. Es decir, si RAY es vertical, necesito una distancia horizontal. ¿A qué distancia está RAY del punto E? 12. A 12. Entonces va a ser menos RAY por 12. Ya terminé con el momento de la fuerza RAY. Ahora continuamos con la fuerza de 4 kilonewton. El que le sigue en orden de izquierda a derecha. La de 4 kilonewton, si solamente me apoyara en E y aplicara la fuerza de 4 hacia abajo, ¿en qué sentido sería el giro? Antihorario. Es positivo. Antihorario, por lo tanto ponemos más, la fuerza es de 4, ¿y a qué distancia estamos del punto E? 9. Recuerden que es metros. distancia perpendicular. ¿Me dijeron? 9. 9 metros. La que sigue es la de 2. También sería en giro o antihorario, ¿verdad? Más 2 por 6. Más 2 por 6. Y creo que ya me pueden completar con el 3, ¿qué sería? 3 por 3. Más, ¿verdad? Sí. 3 por 3. Y por último están las fuerzas de RX y RY, pero como esas fuerzas pasan por el punto E, no provocan momento. Por lo tanto, ya terminé igual a 0. ¿Verdad que no está tan difícil? Solamente es hacerlo con mucha calma. Entonces, ¿a qué sería igual RAY según esta ecuación? ...4 por 9, más 2 por 6, más 3 por 3... ...y lo que salga... ...entre menos 12. Ah, perdón. Esto pasa al otro lado... ...pasa negativo... ...y entre menos 12. ¿Cuánto me daría RAY? Si se les hace más fácil, pueden despejar esto. ¿Mande? 4.75. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Sí, les voy a pedir que siempre verifiquen el signo de lo que están calculando, porque a veces se nos olvida qué signo tenía. Y como las fuerzas estaban en kilonewton, pues RAY también está en kilonewton. Muy bien. Ya hicimos sumatoria de momentos en E. Ahora, ¿qué más podemos hacer?
la sumatoria para sacar REI y RX. Tenemos que ¿Cómo los podría calcular? ¿Qué hago? ¿Otra suma de momentos, tal vez? ¿O sumas de fuerzas? Sumas de momentos no se puede en A porque A no se mueve, ¿así? No importa, ninguno de los dos se mueve en realidad. ¿Nos conviene más suma de fuerzas? ¿Se puede suma de momentos en A? Sí, sí se puede. ¿Sale? Suma de fuerzas también se puede. ¿Qué Profe, prefieren? una duda. Dígame. Si en A aislamos el nodo, ya tenemos la reacción en Y. Entonces en sumatoria de fuerzas en Y ya nada más tendríamos la fuerza H y la reacción, ¿no? No, porque en el nodo A no solo tienes la barra AH, en el nodo A también tienes la barra AB. Pero eso estaría en sumatoria de fuerzas en X, ¿no? O sea, si estamos... Bueno, a ver, vamos a centrarnos, ¿sale? Lo que nosotros queremos ahorita, de momento, es encontrar las reacciones en los apoyos. RAY y REX, REY. ¿Sale? Okay. Ahorita estoy con las reacciones. Bueno. Ya más adelante, si quieren, analizamos el nodo A. Pero de momento necesito las reacciones en los apoyos. Entonces, me decían, suma de momentos, suma de fuerzas. ¿Qué hago? Podemos hacer una suma de momentos en A, ¿no? ¿Quieren suma de momentos en A? Yo pienso que estaría más fácil nada más una suma de fuerzas en Y, en toda la estructura. Muy bien. Entonces, para que no se enojen, vamos a hacer los dos. ¿Sale? Por única ocasión, claro está. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí me dejan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, la suma de momentos en A también es sencilla. No es que sea uno más difícil que el otro. Tal vez se escriben más letras, eso sí, pero también es sencilla. Entonces, cuando hacemos la suma de momentos en A, vamos a comenzar con RAY y RAY no provoca momentos en A. ¿Por qué? Porque está en el punto de origen. Porque pasa por ese punto, ¿verdad? Entonces, la fuerza que me sigue sería la de 4 kilonewton. Si toda la estructura estuviera solo agarrada de A, la fuerza de 4, ¿a dónde la haría girar? Sentido horario. Horario, por lo tanto, el momento es negativo. Negativo. ¿Sí? La fuerza de 4, ¿cómo hace girar la estructura si estuviera agarrada en A? En sentido horario. Ahora, la distancia del 4 a la A, ¿cuánto es? 3. De 3. Muy bien. Luego sigue la fuerza de 2, que si están de acuerdo también sería negativo su momento respecto de A. Sí. Y la distancia sería, ¿sí está bien, de 6? Sí. ¿Qué sigue? Menos 3 por 9. Menos 3 por 9. Y ahora siguen REX y REY. Ahora, REX, ¿provoca momento en A? Sí. No, X no. No, RX no, ¿por qué? porque pasa la línea de acción de la fuerza por el punto RA, por el punto A. Así es, RX, aunque se esté aplicando muy lejos, su línea de acción pasa por A.
Por lo tanto, el único momento va a ser de REY, que es positivo, ¿verdad? Respecto del punto A. Y eso va por una distancia de 12. Y ahí ustedes pueden calcular REY. ¿De cuánto nos daría? Y verifiquen el signo. 4.25 positivo. Kilonewtons, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ¿es realmente difícil la suma de momentos? No. Solo es laboriosa. Son varios términos, ¿verdad? Ahora, por ahí había alguien que me dijo que quería que lo hiciéramos con suma de fuerzas en Y, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a hacer suma de fuerzas en Y. ¿Me dicen si me equivoco? Va a ser RAY positivo porque va hacia arriba, menos 4 que va hacia abajo, menos 2 que va hacia abajo, menos 3 que va hacia abajo y más REY que va hacia arriba. Como son todas las fuerzas en vertical, eso es igual a 0. ¿Cierto? Ahora, RAY, ¿cuánto valía? Ese lo habíamos calculado primero. 4.75 kilonewtons. 75, positivo, ¿verdad? Aquí está. Entonces, si ustedes despejan de aquí RY, ¿también les da 4.25? Sí. Entonces, como pueden ver, pues ambas nos llevan al mismo resultado. Ahora, ¿cuál es más fácil? ¿Cuál es más rápida? Pues la verdad depende de a cuál estamos más acostumbrados a realizar. Pero nos da lo mismo. Muy bien. Como quiera que sea, ya tenemos RAY y REY. ¿Qué pasa con REX? ¿Cuánto vale REX? Hola, hola. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, es la única que está... Vale 0. Así es. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, y luego escribimos todas las fuerzas que hay en X, resulta que la única fuerza en X es REX. Por lo tanto, es la única que escribo. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, RX vale 0. ¿Pude haberlo sabido desde antes? ¿Que valía 0? Sí. ¿Pude desde un principio haber dicho que RX era igual a 0? Sí, ¿no? Porque habíamos dicho que... no sé qué era. Porque pensé que era del de A. Perdón.
No, NX. La pregunta es, ¿Rx pude haber dicho desde un principio que era igual a 0? ¿Qué piensan? Que sí, porque las fuerzas no tienen un ángulo diferente a 0 o 90 grados. Entonces, como no vemos otra fuerza por el tipo de soporte, no se puede suponer otra fuerza más que en el eje horizontal, más que la que tiene el soporte de E. Ajá. Pues no hay otra fuerza en X, pues. Entonces, no si es la única fuerza en esa dirección, forzosamente tendría que ser 0 porque es estático, ¿verdad? O lo que es lo mismo, si todas las fuerzas que actúan externas sobre la estructura son verticales, ¿por qué razón debería surgir una fuerza horizontal? ¿Verdad? Sería algo extraño que ustedes cuando empujen un objeto hacia adelante, el objeto mágicamente trate de ir hacia otra dirección que no sea adelante, ¿o sí? Claro, considerando bien todas las fuerzas que existen, ¿no? Entonces, si es la única fuerza horizontal, pues no nos queda de otra que pensar que es 0. O bien, hacen la sumatoria como la tenemos aquí. ¿Sale? Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. ¿Están acabando de copiar? ¿O qué están haciendo? Yo sí, en eso estoy. Muy bien. ¿Qué era lo que nosotros queremos hacer en este problema que ya se me olvidó? Problema 1.22, ¿qué es lo que hay que hacer? Obtener el esfuerzo máximo cortante en H. Muy bien. ¿Y para eso qué les dije que necesito obtener? Las fuerzas de cada barra. ¿De todas las barras? ¿De todas las que hay aquí? De las que interactúan con el perno H. Muy bien. ¿Qué fuerzas interactúan con el perno H? La de que va de H Pues a HA, la de HG, HB y HC. HG, HC HC y HB. y HB. ¿Sale? Entonces, las estoy marcando precisamente para saber qué es lo que a mí me interesa. No vaya a ser que me ponga a calcular cosas que ni qué. ¿No les ha pasado que a veces ustedes quieren hacer su tarea y cuando van a hacer su tarea dicen, bueno, me voy a poner a limpiar mi cuarto? Y luego van a limpiar el cuarto y dicen, fíjate que me falta comprar jabón. Voy por jabón a la tienda. Llegan a la tienda y dicen, bueno, pues para la comida voy a comprar de una vez un bolillo. Y se la pasan haciendo muchas actividades, pero la tarea no la hicieron. ¿No les ha pasado eso? Sí.
Sí, profe. Profe, una duda. Dígame. Habían comentado que estábamos que teníamos que encontrar el esfuerzo cortante máximo, pero yo escuché al principio que era el problema 1.21, no sé si estoy mal, porque eso de encontrar el esfuerzo cortante máximo es del 1.22. Bueno, la cuestión es esta. El problema 1.21 se supone que ustedes lo tenían de tarea. Ah, cierto, ya vi. Y Sí, el no me había procedimiento que estamos haciendo sirve también para el problema 1.21. Sí, es la misma figura, cierto. ¿Vale? Gracias, profe. Entonces, yo voy a buscar las fuerzas en las barras AH, HB, HC y HG, y de hecho esas fuerzas también te sirven para el problema 1.21. ¿Sale? Sí, pero nos estamos centrando en el 1.22 y el 1.21 ustedes lo hacen y si hay dudas me preguntan. Muy bien. Bien, entonces, estábamos indicando qué barras son en donde me interesa conocer la fuerza para tratar de no calcular innecesariamente en otras barras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En un caso real, ustedes tendrían que analizar todas las barras de toda la estructura en general para calcular sus esfuerzos y tratar en la medida de lo posible que no falle la estructura. Pero en el caso de nosotros, que es un problema de clase o en un examen, sí me gustaría que tratemos de optimizar recursos. Entonces, ¿dónde quiero calcular las fuerzas? ¿En cuál barra? Tenemos AH, BH, HC, HG. ¿En cuál queremos calcular primero y por qué? En A. En A. ¿Y por qué? Porque en A ya tenemos el valor de una fuerza, entonces pues las otras dos solo nos van a dejar una incógnita que sería relacionada con el valor de la HA. Bien. ¿Qué dicen los demás? Hola, hola. Podría ser en HB, la fuerza en HB interna. También. La fuerza interna de ahí sería igual a la de 4 kilonewtons. Ajá. ¿Cómo sabes eso? Si se hace un corte de sección, se analiza la fuerza interna que hay entre A, bueno, suponiendo que están en, ¿cómo era? En compresión. A ver, primero, ¿dónde haces el corte? En la mitad de HB. ¿En la mitad de HB? ¿Me estás diciendo que solo cortarías aquí? ¿En HB? ¿Solo allí? No se puede porque todavía está unido al resto de la estructura, ¿verdad? Tienes que cortar más. Tienes que cortar más barras para que yo me pueda llevar algo. ¿Sale? Entonces, de hecho, sí vas por el camino correcto, pero el corte está mal hecho. El corte sería entre G y C y B, ¿no? A ver, estamos pensando...
¿Quieren Para- hacer un corte aquí? Ey, Bueno, esa es una opción y es correcta. o la Con otra este sería corte- también cortar A como un circulito. No sé si A se ver. puede. A ver, entonces vámonos por partes. Una opción es el corte vertical entre G y H, todas las barras, ¿cierto? Me dicen que Sí. otra opción es un corte circular en A. ¿Así? ¿Hola? No sé, profe, es que se traba la pantalla porque mi internet está fallando. Entonces, no. Ah, sería cortar en A, no, o sea, el círculo en H. O sea, A, B, C y H. Y G, perdón. ya. Me dicen si se ve. Estoy haciendo un círculo alrededor de H. Sí, así. Bueno. Y la persona que decía el cálculo de HB, ¿cómo sería el corte? Si yo quisiera calcular en HB. ¿Cómo sería el corte para calcular en HB? Horizontal. ¿Horizontal? ¿Pero qué corto? ¿Todo así? ¿En horizontal? ¿Sería correcto? Lo correcto es por los nodos, ¿no? Por el HF. ¿En los nodos? ¿En cuál nodo? En H y F. O bueno, depende de cuál se vaya a calcular. A ver, entonces vamos a centrarnos. ¿Cuáles son los que yo indiqué de amarillo aquí en la figura? HG, HC, HB y HA. ¿Tiene algo que ver con F? No. Entonces, ¿por qué me están nombrando el nodo F? Entonces, esa de HG y HC. ¿Quieren que empecemos con HG y HC? ¿Así? ¿Quieren que hagamos corte en el nodo H? ¿Quieren que hagamos corte en el nodo B? ¿Quieren que hagamos corte en la sección de A? Se puede hacer corte en el nodo B, ¿no? Ahora sí, también llevándonos en el corte los segmentos AB y AC. AB y BC. Bueno, entonces, todo esto que estamos haciendo ahorita es planeación. Estamos tratando de identificar dónde comenzar, porque en un problema, generalmente eso es lo que los hace a ustedes batallar. No saben por dónde comenzar y no saben por dónde continuar. ¿Vale? Recuerden que los problemas de la ingeniería se resuelven con las mismas fórmulas, pero cada problema es diferente. Entonces, tenemos muchas opciones. Cortamos en vertical entre A y H toda la estructura, cortamos en vertical entre H y G toda la estructura, cortamos en el nodo B, cortamos en el nodo H, cortamos en el nodo A. Tenemos todas esas opciones. La pregunta es, ¿con cuál opción nos conviene comenzar? ¿Y por qué? ¿Verdad?
Entonces, si alguien me dice que comience con el nodo A, que me diga por qué razón piensa que debería comenzar ahí. Si alguien me dice que comience con el nodo B, que me diga también por qué razón, igual para los cortes o para el nodo H. Digan la justificación de por qué comenzarían en ese lugar. Bueno, si cortamos en el nodo B, los otros dos también segmentos que dije, AB y BC, con el corte tendríamos tres incógnitas. La fuerza interna de BH, la fuerza interna de AB y la fuerza interna de AC. Pero la de AB y BC están en horizontal. Y en vertical solo estaría BH y la de 4 kilonewtons. Por lo que con una suma de fuerzas en Y podríamos obtener la fuerza interna BH. Correcto. Está muy bien. ¿Los demás qué piensan? A pesar de que el nodo B tiene tres incógnitas, barra BC, BH y AB, a pesar de que tiene tres incógnitas, sí puedo resolver para BH porque es la única que está en vertical. Eso es lo que dijo su compañero. Entonces, como ven, ¿es buen plan? Sí, suena bien. Todo bien. Entonces, ¿están de acuerdo en que comencemos con el nodo B, perdón, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces lo tenemos aquí. Y vamos a comenzar con el nodo B. Entonces, vamos a cortar alrededor del nodo B. Vamos a cortar las tres barras que hay aquí. A ver, otra vez, no me salió el truco. Vamos a cortar estas barras. Son tres barras y una fuerza vertical. ¿Verdad? Y entonces vamos a analizar qué está pasando aquí. Voy a agrandar esto. Para que se note mejor. Entonces tenemos aquí el corte en B y estamos cortando tres barras. Ahora, cortamos estas tres barras y bueno, en realidad, cuando cortamos las barras, lo que obtenemos es algo así como esto que tengo aquí. Algo así. Entonces, tenemos un corte aquí en la barra AB. ¿Qué voy a poner en este corte donde acabo de cortar la barra AB? ¿Qué voy a poner en este corte donde acabo de poner, donde tengo aquí la barra HB? ¿Qué voy a poner en este corte donde estaba la barra BC? Fuerzas. Ahora, aquí había una fuerza vertical. ¿Están de acuerdo de que esa fuerza vertical la debo seguir poniendo? Porque esa ya estaba de antemano. Entonces aquí
debe seguir estando la fuerza de 4 kilonewton. Y acá debo poner las fuerzas internas. Si habíamos convenido que las fuerzas las voy a dibujar hacia afuera, suponiendo que son de tensión. ¿Sí habíamos convenido eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces en AB voy a poner hacia la izquierda, es decir, hacia afuera, una fuerza que, ¿qué creen? ¿Cómo se va a llamar? Fuerza B. Fuerza AB, muy bien. Luego, entre B y C, debo de poner una fuerza también hacia afuera, hacia la derecha, que se llame fuerza BC. Y en la barra HB voy a poner una fuerza ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Y a esa le vamos a llamar fuerza HB. ¿Verdad? Y disculpen, me salió un poco fea la letra. Mejor lo borro. Fuerza HB. Y entonces vamos a resolver el nodo B. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces tenemos el nodo B. Pero en el nodo B, ¿qué fuerza es la que me interesa? HB. HB. ¿Qué tendría que hacer para encontrar la fuerza HB? Una suma de momentos. Sumatorio de fuerzas en Y. ¿De momentos o de fuerzas? Fuerzas. De fuerzas. Fuerzas, ¿verdad? De hecho, como ustedes saben, en un nodo no puedo hacer suma de momentos porque no hay distancias. Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0, ¿les parece? ¿Qué obtendríamos aquí? FHB FHB menos los 40. Menos 4 kilonewtons. Menos 4 Igual a 0. igual a 0. FHB menos 4 igual a 0. Y de ahí tenemos que FHB debe ser igual a 4 kilonewtons. 4 kilonewtons. Y estoy poniéndole un signo más para constatar que sí chequé que salió positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos la fuerza HB que es necesaria para mi problema. ¿Recuerdan? Necesito fuerza en HA, en HB, en HG y en HC. Ya tengo la de HB. Me siguen faltando HA, HC y HG. ¿De qué forma continuaríamos? ¿Qué estrategia proponen? Ahora sí aislar el nodo A, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Suma de fuerzas en el nodo A? Suma de fuerzas en Y. Pero es lo que hicimos, ¿no? O en X. Pero sería en el nodo A. En el nodo A. Ya, sí. Por eso. Pero en el nodo A, ¿qué hacemos pues? ¿Suma de fuerzas en el nodo A? Y esto nos daría la fuerza en AH y luego podríamos aislar el nodo H y hacer sumatorio de fuerzas en X. Y ya nos saldría HG después.
Entonces parece que ya tienen ustedes un plan, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si nos apegamos a ese plan? Vamos a ver. Estamos hablando de que yo hago un corte aquí en esta barra y también hice un corte en esta barra. ¿Hacia dónde dibujo la fuerza en la barra AH? Hacia afuera. Hacia afuera, inclinada a 30 grados, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Y a esta fuerza le vamos a llamar fuerza HA. Y en la barra horizontal vamos a tener una fuerza hacia la derecha, hacia afuera del corte, y la vamos a llamar fuerza AB. Muy bien. Y ustedes me recuerdan que RAY ya lo conocemos, ¿verdad? RAY vale 4.75 kilonewtons. 4.75. Muy bien. Y entonces me dijeron que aquí vamos a hacer una suma de ¿qué? ¿De fuerzas en Y? ¿Suma de fuerzas en Y también? ¿Sí? ¿Está correcto? Suma de fuerzas en Y. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería nuestra suma de fuerzas en Y? Sería RAY. Bueno, RAY, es decir, 4.75. Uh-huh. Bueno, si quieren, escribo RAY. Y FH. Bueno, ¿seno de 30? positivos o negativos. Positivos. Más, ¿sería positivo? Más. Sería más. FHA. Más. FH. FHA. ¿Seno de 30? De 30. ¿Dijeron seno o coseno? Coseno. ¿Coseno? ¿Por qué coseno? No, es seno, ¿no? Porque estamos respecto al eje Y. Sí, el ángulo teta está respecto de la horizontal, ¿verdad? Sí, entonces es seno. Seno de 30. Seno de teta. ¿Seguros? Sí. Muy bien. Entonces, FHA por el seno de teta. Muy bien. Positivo. ¿Es todo? Sí. Y ya igual a 0. Igual a 0 entonces, ¿verdad? Porque FAB no tiene componente vertical. Muy bien. Y entonces, de aquí ustedes calculan FHA. Claro que RAY, ya saben ustedes que vale 4.75. ¿Verdad? Sería igual a menos 9.5 kilonewtons. Menos 9.5 kilonewton. ¿Qué significa que haya salido negativo? Que está en compresión.
En realidad la barra va a estar a compresión. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, todo bien, profe. Muy bien. Entonces, lo que sigue es resolver para HG y HC. Se puede de dos formas. Se puede con suma de fuerzas en el nodo H y también se puede con corte de sección vertical. ¿Sale? Entonces, ¿cómo prefieren ustedes hacerlo? Con corte en el nodo H. Ajá. Corte en el nodo H. Suma de fuerzas en el nodo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer suma de fuerzas en el nodo H. Por aquí estaba viendo yo un comentario en lo que es el chat. Y como les comentaba, sí podemos hacer suma de fuerzas en el nodo H, pero no lo podíamos hacer antes de lo que ya hemos hecho, porque las incógnitas eran demasiadas en H al inicio. H estaba unido a 4 barras y por lo tanto tenía 4 incógnitas. Ahora que ya hemos avanzado en el problema, ya resolvimos para HB y para HA, lo que ahora sí en el nodo H nos deja solo 2 incógnitas. Entonces no se podía hacer antes, pero ya lo podemos realizar. Entonces, vamos a hacer suma de fuerzas en el nodo H, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a cortar el nodo H. Y entonces de este nodo H vamos a indicar nuestros cortes. Tenemos aquí una fuerza hacia afuera en HG. La fuerza iría hacia arriba a 30 grados. Fuerza HG. En el corte HC tendríamos una fuerza inclinada FHC, también hacia afuera, es decir, iría hacia abajo a 30 grados. Ahora, ¿cómo dibujo las fuerzas en el corte AH y en el corte HB? ¿También hacia afuera? Pues podría, la fuerza HA podría dibujarse hacia afuera si le ponemos el signo negativo. Así es. La puedo yo dibujar hacia afuera, igual que al inicio, pero si recuerdan, me salió de menos 9.5. Y la fuerza HB también va hacia afuera, y esa su valor me salió de más 4. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, yo sí les recomiendo que la sigan dibujando siempre hacia afuera, pero tenemos nosotros nuestro diagrama para suma de fuerzas en el nodo H. Ahora,
¿qué van a hacer para encontrar las dos fuerzas desconocidas? Sumatoria de fuerzas en Y. Nada más. Recuerden que si son dos incógnitas, voy a necesitar dos sumatorias. Entonces, con suma de fuerzas en Y, voy a obtener una ecuación. Pero también van a necesitar Suma de fuerza. tren. De fuerzas en X. En X, así es. Van a necesitar las dos. Muy bien. Entonces, les encargo de tarea que ustedes lo terminen. ¿Sale? Hagan sumatoria de fuerzas en Y hagan sumatoria de fuerzas en X. Esto les va a dar dos ecuaciones con dos incógnitas y lo resuelven para encontrar las fuerzas FHG y FHC. ¿Sale? Recuerden, siguen teniendo de tarea el 1.21 y después de terminar este problema va a haber más tareas, así que váyanlas revisando, las de los problemas que siguen también, por si pueden irlo adelantando. ¿Sale? Y bueno, sería todo. Muy bien. Gracias. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe.